Buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Irving Aliaga, Daniel Bellido y Francesca Trujillo. Nuestro proyecto se titula Mejora de procesos en el área de recursos humanos de la empresa Coborno S.A. La empresa Coborno fue fundada hace 85 años por don Eugenio Coborno y su esposa Clara. La empresa Coborno se dedica a la fabricación de productos derivados del trigo como la harina para diversos usos, fideos y alimentos balanceados para animales. En el área de recursos humanos de la empresa Coborno existen varios procesos como el reclutamiento y contratación de personal, la capacitación, remuneración, evaluación del desempeño, etc. Hemos identificado que el costo del proceso de reclutamiento del personal en el área de recursos humanos podría ser disminuido si se usara una base de datos interna que pudiera reemplazar el uso de una service y ahorrar el costo que se incurre en esta. Actualmente, los services cobran entre un sueldo y 1.25 del sueldo del postulante ingresado. En el CIPOC podemos ver que los proveedores son el área de recursos humanos y el área de marketing. Los insumos vienen a ser la base de datos interna de la empresa y la base de datos externa y los informes de requerimientos para vacantes. Los procesos son el proceso de reclutamiento y contratación en el área de recursos humanos. Los productos vienen a ser el listado de postulantes al puesto de personal y el personal contratado. Los clientes son el área de recursos humanos. Y este es el modelo Canvas que mencionaré algunas actividades, como palabras clave, que son el área de recursos humanos, las actividades clave, el envío de requerimientos, y así hasta llegar a canales que vienen a ser los correos electrónicos y los medios de comunicación. Los indicadores vendrían a ser la capacitación, la accidentabilidad laboral, la rotación de personal y el ausentismo. Para medir la capacitación, se tiene que dividir el total de horas de capacitación sobre el total de trabajadores. El costo de la capacitación se obtiene dividiendo el total de gasto entre el total de trabajadores. La accidentabilidad laboral se obtiene dividiendo el número de días perdidos entre el total de trabajadores. Y en el ausentismo laboral se obtiene según la siguiente fórmula: número de hombres por días perdidos por 100 entre número de hombres por número de días de trabajo. Este es el modelo SIS. El proceso empieza con la necesidad de contratar personal, que es dado por el jefe de área. Luego, este jefe realiza un informe de puesto de vacante, el cual Recursos Humanos debe aprobarlo. Si lo aprueba, debe seleccionar el service. Y si no lo aprueba, debe volverle a enviar el informe al jefe de área para que lo corrija. Luego de seleccionar el service, envía los requerimientos al service. Luego, el siguiente paso es que este service busque los postulantes y envíe la información de los posibles postulantes. Si se aceptan los posibles postulantes, se revisa su currículum vitae, pero si no se acepta, el proceso acaba ahí. Luego si es aprobado el filtro de revisión del currículum vitae, se contacta con los postulantes. Si no, el proceso también termina ahí. Luego de contactar con los postulantes, estos postulantes rinden los exámenes de aprobación de actitud y conocimiento. Recursos Humanos debe corregir estos exámenes y si es que son aprobados, pasan a entrevistarse con el jefe de área. Si no son aprobados, el proceso termina. Si pasa la entrevista, se envía un informe a Recursos Humanos. Si no pasa, el proceso también termina ahí. Luego de enviar el informe a Recursos Humanos, se registra el postulante y se da el paso siguiente, que es el último, la contratación del postulante. Aquí presentamos el to be. El to be es la mejora de la SIS. Hemos planteado unas mejoras de tiempo y de implementación de nuevas bases de datos interna y externa. En la implementación de tiempo
hemos puesto que en la revisión y la corrección del informe se plantea que máximo puede durar 3 días. Además, se puede observar que hay una búsqueda interna de base de datos. La búsqueda interna se refiere a empleados que están registrados en nuestra base de datos. Así, cuando hay un requerimiento de personal, de nuevo personal, se hará una consulta previa antes de los requerimientos de un service, para así poder tratar de ahorrar los costos de contratar al nuevo personal. Además, para rendir los exámenes se tiene una estimación de máximo 3 días para la revisión de estos, y así sea el flujo eficiente. En la revisión de los currículums vitae de los postulantes y para contactar a los postulantes ya aprobados se tomará máximo un día. Una vez que ya los postulantes hayan rendido sus exámenes, se tomará 2 días como máximo para poder corregirlos. Luego, para la aprobación, una vez que los postulantes hayan pasado las pruebas, eh, se tomará una entrevista personal a cada postulante por el jefe del área. Cada entrevista no debe pasarse del tiempo de 30 minutos, que será el tiempo suficiente para poder evaluarlos. Y bueno, si el postulante no acepta el contrato, se tomará un día para llamar al siguiente postulante o segundo candidato para el empleo, y así satisfacer la necesidad de contratación o reclutamiento de la empresa. Aquí le presentamos el modelo de entidad-relación de nuestra base de datos. En total son 13 tablas, en las cuales está mapeado todas las entidades que van a representar en nuestro modelo de procesos de negocios. Tenemos la tabla de jefe de área. El jefe de área está asociada a un área específica. El informe que va a ser el jefe de área, el informe de requerimientos, se va a asociar a la tabla informe de vacante, en el cual van a tener los requisitos, la cantidad y todo lo detallado a los nuevos postulantes o nuevos empleados que se necesiten para la empresa. Después tenemos la solicitud de requerimientos a service. En este tabla se verá los datos en lo cual la empresa solicita al service la búsqueda de nuevos empleados. Tenemos la tabla service, en el cual se está identificando al service, su dirección, su teléfono, el nombre y el RUT. Tenemos la tabla curriculum vitae, en el cual en el currículum vitae estarán detallados los datos de los postulantes, de cada uno de los postulantes, así como en la tabla postulante. En el contrato, en la tabla contrato, se estipulará el sueldo, la duración, el puesto y todo lo relacionado con el empleo. Por último tenemos la tabla examen, en la cual
se detallarán los exámenes en los que pasan los postulantes. Y las bases de datos interna y externa. La interna de la base de datos de la misma empresa, de sus trabajadores, y la externa de trabajadores externos que no laboran en la empresa.